Dice que el rey... Bueno, continuamos. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. El relato comienza describiendo a Zacarías y a Elizabeth como rectos delante de Dios. No quiere decir que fueron sin pecados, ¿sí? Pero sí eran obedientes a la ley de Dios. Además, se nos dice que Elizabeth era estéril y de edad muy avanzada, ¿sí? Y estos datos realzan el milagro que Dios iba a hacer en ella. Para una mujer judía, además no tener hijos era un motivo de deshonra completo. Si la computadora me diera bolilla. Bien, seguimos. La suerte de Zacarías, ¿cuál fue? Que era sacerdote. Fíjense esto que es importante, ¿sí? Era sacerdote. Y un sacerdote por ahí le tocaba entrar al santuario a quemar el incienso una vez en su vida, ¿sí? Zacarías le tocó justamente en ese momento. Y el método que utilizaban los sacerdotes para determinar quién entraba era un método que era como quien dice echar a la suerte. Y se hacía a través, nos explica un teólogo que se llama Robertson, que la suerte afortunada era una piedra blanca. Y fíjense lo que dice el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis en el capítulo 2:17. El que tiene oído, oiga que el Espíritu dice lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciera, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito estará su nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, el sacerdote, cuando le tocaba esa piedra blanca, y tenía la suerte y la gracia de poder entrar a quemar el incienso en el santuario. Y nos está diciendo en el Apocalipsis que la iglesia, nosotros, si vencemos, llegamos al final de nuestras vidas y trabajamos para Dios, nos va a dar de comer el maná escondido y nos va a dar una piedrecita blanca para que nosotros también podamos entrar en la presencia, en el santuario, en la presencia del Señor. Esta ofrenda tenía lugar 2 veces al día, a la mañana y a la tarde. El sacerdote tenía que ingresar a quemar el incienso en el altar que estaba al fondo, cerca del velo que lo separaba del lugar santo del lugar santísimo. ¿Sí? Mientras el sacerdote cumplía la función, el pueblo estaba afuera orando, y cuando se veía salir el humo del incienso que se iba al cielo, esto simbolizaba que ese humo llevaba las oraciones del pueblo. Y dice que mientras estaba cumpliendo esa misión, se le apareció un ángel. Y esta sería la primera de las apariciones angelicales que sucederían en aquel día, porque después vienen algunas otras. Y lo dice otro teólogo importante, ¿sí? Importante, todos son importantes, pero que ha sido tomado como uno de los más fiables. Dice que los ángeles eran muy conocidos por los judíos debido a las menciones que se hacían en el Antiguo Testamento, pero no obstante, para un pagano como Teófilo, era un concepto totalmente nuevo, y Lucas le presta mucha atención a mostrarle a Teófilo, ¿sí? Y a mostrarnos a nosotros el ministerio de estos seres angelicales. ¿Sí? Lucas cita 14 apariciones de ángeles, Mateo 6 y Marcos ninguna. Fíjense que tiene una connotación importante para Lucas. ¿Sí? Vemos que Zacarías fue hombre fiel a Dios, fiel en su ministerio y fiel en el servicio. ¿Sí? Entonces vemos que Zacarías fue un hombre fiel a Dios, fiel a su ministerio, fiel a su servicio. Y ahora la pregunta para nosotros: ¿somos fieles igual que Zacarías? ¿Le somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a nuestro ministerio personal?
¿Somos fieles servidores de Cristo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Mm? Y cuando hablamos de ministerio personal, no es el lugar donde nos puso el pastor, es nuestro ministerio personal, el que tenés vos, Joel, el que tenés vos, Débora, el que tenés vos, Estela, el que tiene Alejandro, el mío personal. Estas 4 preguntas, ¿sí? O 3 preguntas más que nada, creo que nos las tendremos que hacer todos los días. Vamos a seguir. Habíamos dicho que el otro punto era la gracia de Dios. La gracia de Dios es un favor concebido al hombre sin ser merecido. Ya sabemos que la gracia es un don o un regalo inmerecido. Y Zacarías estaba viviendo un hecho emocionante, porque tenía el honor de ministrar el templo. En ese momento, para el sacerdote, era el momento más importante de su vida. Y el hecho el hecho que se presenta se da en este momento extraordinario. Se le aparece el ángel. Y ahora vamos de nuevo a nuestra reflexión personal. Imaginemos estar en una habitación solos, orando, y de pronto se nos aparezca de la nada, al igual que a Zacarías, un ángel. ¿Qué nos pasaría en un principio? Flor de susto, ¿no? Tendríamos temor y nos turbaríamos, porque no estamos acostumbrados a que todos los días venga un ángel, ¿no? ¿Y qué pasó con Zacarías? El mensaje del ángel es muy alentador para nosotros. Le dijo, su oración había sido oída. Y a Elizabeth, que era grande y era estéril, iba a tener un hijo. ¿Y cuánto había pedido Zacarías por ese hijo? Y en aquel momento, que lo turbó, se asustó, se convirtió entonces en un momento que no era alentador para Zacarías. ¿Por qué? Porque él ya había perdido totalmente las esperanzas de ser padre. Lucas 1:18 dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esto me hace acordar al paralítico que está esperando que alguien lo tire a la fuente de agua cuando se mueve. Jesús le preguntó si quería ser sano, y él, ¿y quién me va a llevar adentro de la fuente? Zacarías le dice, ¿cómo vas a hacer esto si yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Pero ¿qué pasa? La oración fue oída cuando la petición fue hecha, le dijo el ángel. Y ahora llegó el momento de la respuesta. ¿Cuántas veces hacemos una oración y pedimos algo y no llega, no llega, no llega, no llega? No viene. Muchas. Esto nos deja una hermosa lección para nuestras vidas. Dios contesta nuestras oraciones, como le contestó a Zacarías y a Elizabeth. Puede contestar, pero que no, pero también puede responderlo en el momento menos esperado. No debemos desfallecer y perder la fe ante la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios va a llegar en algún momento. Y Daniel, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Daniel no perdió nunca su fe. Y en el capítulo 10 del libro de Daniel dice, entonces me dijo el ángel que se le había aparecido, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Saquemos palabras y pongamos oraciones. Y a causa de tus palabras, /oraciones, yo he venido, le dijo Gabriel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Básicamente, el mensaje que quiero que nos llevemos es que por más que Zacarías era viejo y Elizabeth era grande, ellos eran fieles a Dios, y al ser fieles a Dios, la respuesta en algún momento iba a llegar. Igual que Daniel, un hombre fiel a Dios y que le pedía desde hacía 21 días que haga algo por su pueblo judío. Y el ángel, cuando se le apareció, le dijo, desde que habías dispuesto tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. ¿Sí? Nosotros no necesitamos el humo del incienso para que se lleve las oraciones. Eso es lo más importante. El hijo de Zacarías dice
que sería un gran hombre de Dios. El carácter y la obra de aquel hijo fue descrita por el ángel. Su nombre, Juan, que significa Dios es bondadoso, Jehová tiene misericordia. Y su ministerio fue una muestra acabada de la bondad de Dios. Sería grande delante de Dios. Ser grande ante Dios no es necesariamente ser grande ante los hombres. En el caso de Juan podríamos decir que se cumplieron las dos cosas. Recuerden la historia de Jeremías. Jeremías era un pibe de 16 años que cuando fue llamado por Dios para ser profeta ante el mundo, dijo, ¿qué soy yo? No soy nada para los hombres, pero sí soy mucho para Dios. Y vos y yo y todos no somos nada quizás para los hombres, pero somos mucho para Dios. Y dice que no beberá vino ni sidra, es decir, ninguno debía, ninguna bebida que lo embriague. Esto era una de las condiciones que imponía el voto nazareno o también llamado nazir. Si leemos Números 6:3 dice, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. ¿Sí? El voto de los nazarenos, ¿sí? Es un voto muy antiguo. Ahí abajo en rojo van a leer que dice, los nazarenos eran para los antiguos hebreos hombres consagrados a Yahvé. Entonces, al hacer un voto nazareno o nazir, se abstenían de vino, bebidas embriagantes, no se cortaban el pelo, no podían acercarse a los muertos y poseían una fuerza espiritual especial. Y tales votos podrían ser permanentes o temporales. Y si no se cumplía con el voto, se perdía esa fuerza espiritual y a veces física, como en el caso de Sansón, que no se tenía que cortar el pelo, pero se lo cortó. De hecho, se lo cortaron. Continuamos. Juan sería lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Esta expresión nos recuerda a los dichos de Jeremías. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Queridos amigos, tengamos en cuenta que Dios sabe de nosotros desde antes, desde el comienzo del mundo, y sabe qué es lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y para Juan ya estaba estipulado que iba a estar lleno del Espíritu Santo, del vientre de su madre. Y no hay que confundir llenura del Espíritu Santo con alguna doctrina extraña, ¿eh? La doctrina del Espíritu Santo, hasta ese momento, más allá de que está muy bien explicada en el Nuevo Testamento, hasta ese momento estábamos en el Antiguo Testamento, o sea, se vivía en la ley, ¿sí? Y no se hablaba de llenura del Espíritu Santo en forma continua, sino que el Espíritu Santo tomaba a una persona para una tarea temporal y luego se alejaba de esa persona. Muchos se convertirían a través de su predicación, dice, a través de la predicación de Juan. Su ministerio sería fructífero a tal grado que muchos años después de su muerte todavía iba a haber discípulos que llevaban su mensaje. Por ejemplo, Apolos en Éfeso. Hechos 18, 24, 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido incluido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conoció el bautismo de Juan. Y un número no determinado también llegó a Corintios. Ahí está el versículo, que no lo vamos a leer para que no se nos haga tan largo. Las otras características. Juan prepararía el camino del Señor. El texto griego se podría traducir diciendo que iba a preparar el camino a Dios. ¿Sí? Y esto podría ser una forma, la primera presentación de Cristo como Dios, ¿sí? La primera declaración de la deidad de Dios. Tendría el poder de Elías. Elías fue uno de los profetas más destacados, luchó contra la incredulidad del pueblo, y Juan tendría que luchar exactamente contra lo mismo, contra la incredulidad del pueblo. No significa que Elías se reencarnaría, porque algunos pensaban que Juan era la reencarnación de Elías, ¿sí?
esto es totalmente equivocado. Y por último, el ángel hizo alusión a las Escrituras. Esto muestra que al igual que Satanás y sus demonios, los ángeles conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso es un punto a tener en cuenta. Tengan en cuenta que Satanás y todos los demonios conocen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que conocerla mucho más. La falta de fe en Dios, el tercer punto. A pesar de ser de tan detallado anuncio a Zacarías, Zacarías no le creyó. En un principio se turbó. Su pensamiento, ¿a qué responde? A una pura lógica. Tanto él como su mujer eran viejos. Lo que debemos tener siempre en claro es que, como dijo el Señor, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? No fue una cuestión no solamente de susto, sino que también fue falta de fe. Ya era como que la fe de Zacarías estaba agotando. La respuesta del ángel no se hizo esperar, se presentó dando su nombre, Gabriel, que quiere decir hombre fuerte de Dios o Dios es mi fuerza. Y afirmó estar ante la presencia de Dios, lo cual indica el alto rango que tenía dentro del orden angelical. Y le respondió a Zacarías y le condenó a permanecer mudo hasta el nacimiento de su hijo. ¿Por qué? Porque había tenido falta de fe. El pueblo se extrañó de la demora del sacerdote, pensaban que se había muerto. Recuerden que había sacerdotes que entraban al lugar santo y se morían, ¿sí? Inclusive hay relatos que dicen que cuando entraban a quemar el incienso tenían un cordel atado al pie, porque si no salían, no podían entrar nadie a buscarlos. Estaban a tirar del cordel y los sacaban del lugar. Bueno, Zacarías se quedó mucho tiempo, entonces pensaron que se había muerto, porque quemar incienso era una cosa muy rápida. Pero cuando salió vieron que no podía hablar y comprendieron que había tenido una visión importante. ¿Sí? No sabían que había sido un ángel. Vamos al punto 3, la anunciación del nacimiento de Jesús. Y acá tenemos dos versiones, la de Lucas y la de Mateo. A ver, 6 meses después de que el ángel Gabriel tuvo otra especial misión y fue a anunciar a María, la mujer que Dios escogió, el nacimiento del Mesías. Y acá lo vemos desde dos puntos de vista. Lucas contempla el nacimiento del Señor desde el punto de vista de María. En cambio, Mateo lo registra desde el punto de vista de José. Vamos a comparar los dos relatos. ¿Sí? ¿Cuáles son los rasgos especiales de María? Vamos a ver un poco cómo era María. ¿Qué características tenía María? ¿Sí? Estaba desposada con José. A ver, el casamiento, o un casamiento, como estudiamos en la introducción, tenía varios pasos. ¿Sí? Ya desde el momento en que el padre se pagaba la dote, ¿sí? Se pagaba el dinero que tenía que pagar el marido por la novia, ya desde ese momento estaban unidos, pero no vivían en la misma casa. Un tiempo después se hacía la fiesta de la boda, ¿sí? Y luego el marido llevaba a la mujer a su casa. En ese periodo no tenían relaciones sexuales, ¿sí? No tenían intimidad. ¿Sí? Entonces, estaba desposada con José. Este vínculo, según las costumbres de la época, era tan importante como el matrimonio, ¿sí? El desposorio, que es pagar la dote, había sido hecho y José tenía perfecto derecho para viajar con María a Belén o a cualquier lugar. ¿Sí? La infidelidad de parte de los desposados era castigado con la pena de muerte. Está explicado en Deuteronomio 23, 24. Acá explica cómo es el casamiento y por otro lado, qué pasa cuando la mujer o el hombre son infieles. De modo tal que el compromiso era equivalente al matrimonio. Básicamente lo que quiero transmitirles con esto es que desde el momento en que pagó la dote, era desposada, hasta que fuera su mujer,
ya equivalía a tener completos derechos como si fuera un marido y una mujer. La declaración respecto a la virginidad de María encuentra su razón en destacar el nacimiento sobrenatural del Señor. Esto cumpliría con las escrituras que anunciaban que una virgen daría a luz a un niño. Isaías 7:14 había hecho en la profecía, decía, por tanto el Señor mismo os dará señales. Aquí una virgen, la virgen, perdón, concebirá y dará a luz un niño o un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y por otro lado, María era de la casa de David. La frase de la casa de David puede hacer referencia a José únicamente o a ambos. No estamos leyendo los pasajes porque si no nos vamos a ir un poco medio lejos. Pero todo esto está sacado de cómo Mateo presenta esta explicación. Mateo capítulo 1, desde el 18 hasta el 25. Lo leo yo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso como nombre. En cambio, Lucas, ¿sí?, dice que al sexto día del mes del ángel de Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme con tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Si se ponen a pensar, hay dos formas de presentar esto. Lucas lo presenta desde el punto de vista de María, ¿sí? Cuenta lo que a María le pasó, cómo el ángel se le presentó a María. Pero Mateo, en cambio, presenta todo lo contrario. Cómo se presentó, ¿sí?, el ángel ante José. Vamos a ver qué le dijo, cuáles eran esas frases importantes, o esas pequeñas frases que en Lucas le dice el ángel a María. Lo primero que dijo es, salve muy favorecida. Significa que María estaba enriquecida por la gracia de Dios. En cierta medida la frase podría haber sido traducido como llena de gracia,
aunque solo si por esta se interpretase que María recibió una gracia muy especial y no que poseía alguna gracia especial. Esto es importante, el término siempre hace referencia a quién es el receptor de la gracia, pero no dice que esa gracia es especial, como piensan los católicos. La Iglesia Católica Romana exalta la figura de María porque se toman de este versículo diciendo que ella estaba llena de gracia, ella en especial. La gracia de Dios es una sola, para vos, para mí, para todos. Segunda frase, era bendita entre todas las mujeres. En muchos manuscritos esta frase no está. No nos olvidemos que cuando fueron pasando las distintas versiones y cuando se fueron recapitulando hubo cosas que se le agregan, ¿sí? Hay dos tipos de evangelio. El evangelio que es literal, ¿sí? Y el evangelio que en vez de ser literal es modificado por el autor, ¿sí? Entonces hay algunas traducciones que le ponen esta frase, bendita entre todas las mujeres. Se toma como que fue dicha, pero en realidad no estaba en los manuscritos originales. La aceptamos solamente para resaltar el privilegio que tuvo María de recibir este gran don. Ante tan inesperada aparición, María se turbó, al igual que lo hizo Zacarías. Ni siquiera podía comprender lo que le decía el ángel. Este le dijo que no temiera y continuó con el mensaje que traía. Después le dijo, has hallado gracia delante de Dios. Según estos dos autores, Bonet y Schroeder, dicen que este es el hebraísmo común del Antiguo Testamento y citan los siguientes ejemplos. Hay un montón. En el Antiguo Testamento dice Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia ante los Jehová. En Jueces dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, es la señal que tú has hablado conmigo. Hay 1.000.000 de estas frases de halló gracia, ¿sí? ¿Y esto qué traduce? Que Dios toma en cuenta a aquellos que lo buscaron y lo merecen porque han demostrado un apego a su amor, al amor de Dios. Aún el hombre más fiel de las Escrituras no es merecedor de la gracia. Ninguno somos merecedores de la gracia. ¿Sí? Y le dice después, concebirás y darás a luz un niño. Y este es el anuncio principal, y es que ella daría a luz un niño, ¿sí? ¿Y en quién se basa? Se basa específicamente en una profecía que tenía que cumplirse, que es la de Isaías. Respecto al niño le da dos detalles, su nombre y su destino. El nombre, se llamaría Jesús, que quiere decir Jehová salva. Su grandeza sería tal que lo llamarían el Hijo del Altísimo. Efectivamente, durante su ministerio, algunos lo reconocieron como el Hijo de Dios. Mateo 14:36, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra y trajeron a él a todos los enfermos. Los demonios también lo reconocieron, ¿sí? Porque recordemos que los demonios y los espíritus inmundos, al ver a Jesús, se postraban ante él, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los sacerdotes y fariseos le condenaron porque hizo a sí mismo Hijo de Dios. Ahora, dice Juan 19:7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Y cuál era su destino? Que se sentaría sobre el trono de David. El Antiguo Testamento prometía que iba a venir un Mesías y que iba a reinar sobre la casa de Israel. Ahí está la profecía en Isaías. Por esto el pueblo esperaba que el Mesías los libere del yugo impuesto por el Imperio Romano. O sea, ¿qué esperaban? Una mala interpretación de la palabra puede llevarnos a lo que pasó en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, al comienzo del ministerio de Jesús, ¿no? Esperaban un Mesías, pero decían, no, este tipo no es el Mesías nos va a liberar del yugo. No entendían que era del yugo de la muerte y del pecado. Pensaban que era del yugo de los romanos. María reacciona preguntando, ¿cómo ha de suceder esto? Aún no he conocido un varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Estas expresiones indican una misma cosa. Es decir, que el nacimiento va a ser sobrenatural. Este versículo nos permite apreciar que el Espíritu es una persona y no una fuerza activa. Es distinto al Padre, al Hijo, que te va a cubrir la sombra del Altísimo. Es decir, que cuando
como si fuera la nube que descendía en el Éxodo sobre el tabernáculo, ¿no? La nube representa la gloria y la presencia de Dios. O sea que la gloria y la presencia de Dios iba a cubrir a María, ¿sí? Y iba a hacer que tuviera un hijo que se llamara Jesús. Y después le dice, tu parienta también ha concebido. Para erradicar toda duda de María, el ángel Gabriel le anunció que su prima o parienta era una anciana que estaba esperando un hijo. Y finalmente María acepta y el ángel se va de su presencia. Esto es lo que le pasó a María. Esto es lo que leímos en Mateos recién, ¿sí? Que Mateos plantea el nacimiento de Jesús a partir de lo que le pasó a José. Vamos a hablar un poquito de eso. Mateo presenta el relato de nacimiento desde el punto de vista de José, porque José era un hombre justo. El propósito de relatar este acontecimiento por ese lado es para demostrar que Jesús no era el hijo de José. Esto es importante ya que resulta en una afirmación de la preexistencia del Señor Jesús, ¿sí? En segundo lugar, la acción de José merece una explicación, así que Mateo decidió presentarnos la otra parte de la anunciación. ¿Cuál es la decisión de José? Debemos destacar que la figura de este hombre es que muy probablemente murió antes de que Jesús comience su ministerio. Trató siempre a María destacando sus dotes personales, ¿sí? Y vamos a pensar un poquito. María estaba comprometida, estaba desposada. Se le aparece el ángel y le anuncia que daría a luz un niño y que éste sería concebido por el Espíritu Santo. Le dice. Inmediatamente que recibe esta noticia, María se marcha a ver a su pariente, quedándose con ella 3 meses. Al momento de regresar, seguramente el embarazo de María de 3 meses ya sería bastante notorio, tendría panza. Las sospechas de José fueron lógicas. De una cosa estaba seguro, de que él no era el padre de la criatura. Y yo marqué acá en rojo lo siguiente, dice, ¿qué situación? ¿Cuán grande habrá sido la tristeza de aquel joven al sentirse traicionado por la mujer que amaba? Y yo me pregunto, ¿cómo actuaríamos nosotros en una situación similar? Dios nos dice que perdonemos. Mateo nos dice que no quería difamarla, estaba enojado. Por eso debió pensar muy bien cuáles eran las acciones a seguir. No quería formalizar el matrimonio porque se sentía engañado y tenía 3 opciones: denunciar el engaño. Y ante la ley se imponía que la iban a matar a María. Pero José amaba a María y no deseaba que se muriera. Podía presentar una carta de divorcio. José disponía de este recurso, presentando una carta de divorcio sin indicar el motivo, y por este medio María no sería sometida a un procedimiento público, ni condenada a muerte, pero aún así sería sometida a la vergüenza que significaba ser repudiada por su propio esposo. Y la última era abandonarla secretamente, y de este modo posiblemente el honor de su amada quedaría resguardado, aunque seguramente el suyo sería manchado. Y esta fue la elección. Dice la palabra que él había decidido abandonarla. Y esto nos deja una hermosa lección acerca del profundo amor que debe imperar entre el hombre y la mujer. Por más que él se sentía engañado, no eligió denunciarla para que la maten ni presentar una carta de divorcio por la cual iba a ser repudiada, sino que decidió abandonarla secretamente. Sabiendo que la razón estaba de su lado, prefirió abandonarla en secreto antes de que su honor y su vida fueran destruidas. La dejaría quedando como un hombre que abandonaba a su hijo y a su esposa. Todo esto por amor. Y ahí aparece el ángel que lo visita a José. La tristeza era tremenda en este pobre joven. Entonces el Señor envió un ángel que le visitó en los sueños y le dijo: hola, sos el hijo de David. O sea, lo trató de confortar, porque José pertenecía a la casa de David, es decir, que pertenecía a la familia real. La esperanza de Israel estaba fijada en el descendiente de la
casa de David, que restauraría la gloria del reino. Isaías 9:7 y Jeremías 33, 15, 17, que dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén habitará segura y no se llamará Jehová, y se llamará Jehová justicia nuestra, porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de Israel. Luego él anunció, luego él anunció que debía aceptar a María, ¿sí?, por esposa, porque ella iba a concebir por el Espíritu Santo. Esto merece alguna observación. Debe notarse la preocupación del evangelista, ¿sí?, por dejar bien en claro que Jesús no era hijo de José, ¿sí?, porque solo así se cumpliría la declaración hecha en el Edén respecto a que un hijo de una mujer vencería a la serpiente. ¿Sí? Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Va a haber un hijo de una mujer que va a vencer a la serpiente. La serpiente es el diablo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto fue un milagro único. La mención del Espíritu Santo como agente de concepción en María evidencia la personalidad de este ser divino, lo familiarizado que estaba el judío común con su existencia sin requerir mayores explicaciones. Y ya estamos terminando, ¿sí? Él es el Redentor. La redención no es... esto lo escribe otra vez un teólogo que ya nombramos, un teólogo llamado Schroeder. La redención, que es una nueva creación, aunque debía realizarse en ella por un ser que de ella formaría parte. Se ve así la importancia de este punto de partida de la vida de Jesús en el cristianismo entero, como también las consecuencias de la negación de esta verdad histórica. El apóstol Pablo presenta esta verdad comparando al Señor con un segundo Adán, un nuevo hombre del cual viene la vida. Por su triunfo tenemos vida en tanto que en tanto que por el fracaso de Adán entró la muerte, ¿sí? Adán pecó, entró la muerte. Vino un nuevo Adán y eliminó el pecado. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. El Señor fue concebido por el Espíritu Santo primeramente por su preexistencia. Ya existía desde antes de crear al mundo. Desde el comienzo, desde el Génesis. Y en segundo lugar porque mejor dicho, para que él fuera un nuevo punto de partida para la humanidad, porque de hecho, hasta ese momento, no había perdón de los pecados. El ángel también ordenó a José el nombre que el niño debía llamar. Se debía llamar Jesús, que Jehová salva, y sería el salvador del pueblo. Bien. Estaba leyendo un mensaje. Al nombrar al pueblo, el ángel establece una relación entre el nacimiento y esa promesa mesiánica que estaba establecida. Vamos. No te trabes ahora. Ajá. A ver si ahora va. El ángel declara la necesidad de estas cosas. ¿Sí? Las mismas deben ocurrir para que se cumpla lo dicho por el profeta. Esta frase es caracterizada por el Evangelio de Mateo. Recordemos que en Mateo en muchas oportunidades dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. Ese como que al presentarlo como rey tiene que decirlo para que el lector lo interprete así. El ángel termina diciendo que Jesús sería llamado